Bueno, me voy a copiar el enlace para... ¿En el Teams se puede ver la invitación o no? Eso más voy a copiar. Perfecto. Bien, empezamos. A ver, ¿dónde está? Bueno, para que no nos... Quería aumentar dos formulitas más, ¿ya? La derivada del arco secante y del arco cosecante, ¿ya? ¿A qué es igual la derivada del arco secante de X? Y del arco cosecante, ¿ya? Bueno, la vamos a deducir ahorita, pero en realidad son similares, solamente cambian en el signo, ¿no? La derivada del arco secante se dice 1 sobre x raíz cuadrada de x cuadrado menos 1, ¿no? Y la otra va a ser lo mismo, pero con signo cambiado. Menos 1 sobre x por raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Bien, vamos a ver esa demostración. El arco secante. Vamos a hacerlo con la función secante. Miren, ayúdenme aquí, recuérdense en esto. ¿Cuánto va la derivada de la secante? Muchachos, derivada de la secante. Secante por tangente, ¿ya? Entonces voy a trabajar con su inversa de esta manera. Digo aquí, ¿ya? Le voy a poner, a ver, sea y, le voy a poner, ¿ya? Arco secante de x. Voy a aplicarle secante a esta expresión y tendríamos secante de y igual el arco secante desaparece, ¿no? El día viernes, o tal vez el día de hoy, vamos a ver la denominada derivación implícita. Es la que voy a emplear ahorita, ¿ya? Derivada de la secante. Secante por tangente, ¿no? Pero como estamos trabajando o derivando y, multiplico por y'. Derivada de x hemos dicho que es 1, ¿no? De aquí derivas o despejas la y', que vendría a ser la derivada del arco secante. Que dice que es 1 dividido entre la secante de y por la tangente de y, ¿no? Ya hemos visto la anterior vez, ¿no? Que puedes construir tu triángulo siempre una vez que hayas hecho tu cambio de variable y hayas eliminado, ¿no? A la función inversa, ¿no? Construíamos un triángulo general de esta forma en la que tú tienes ahí el argumento, que en este caso va a ser el ángulo y, ¿no? Aquí tenemos al ángulo y. Tú sabes que la secante es el recíproco del coseno. El coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa. La secante es al revés, hipotenusa sobre cateto adyacente. La hipotenusa te dice x sobre cateto adyacente, que es 1, se sobreentiende, este vendría a ser el cateto adyacente, ¿no? Por ende, este cateto por Pitágoras se puede calcular como x cuadrado menos 1, ¿no? Tendríamos aquí raíz cuadrada y de ahí tienes tu triangulito con la cual vas a poder calcular a esta función, ¿no? Entonces aquí tienes 1 dividido entre
secante de y. Secante de y aquí pues x, ¿no? Por, te dice, tangente de y del triángulo rectángulo. Tangente de y es cateto opuesto, es esto, sobre cateto opuesto sobre cateto adyacente. 1, se sobreentiende. Esta vendría a ser la derivada de el arco C. Por lo tanto, hemos demostrado, ¿no? Que si y es el arcoseno de x, su derivada, su y', resultó ser 1 dividido entre x de 19 por x al cuadrado menos 1. ¿Qué tal? ¿Se ha entendido? Entonces en mi fórmula estaba tratando de recordar esa fórmula y está bien. Del arco cosecante de la misma forma va a salir con su signo. ¿Me han comprendido? Bien. A lo que me voy ahora es a poder trabajar la derivación por tablas. ¿Está bien? Vamos a empezar a practicar algunos ejercicios. Digo ya. Ejemplos le voy a poner. Ejemplo. Ejemplo. Me van a ayudar. ¿Ya? Calcule y'. ¿No? Si y es igual a x dividido entre el logaritmo de x. ¿Ya? X dividido entre el logaritmo de x. Para ello tienes que utilizar la regla del cociente que está acá, ¿no? Estas reglas son importantísimas. Las voy a colocar aquí porque las voy a necesitar. Ay, caramba. Ahí. Ahí está, ¿ya? Derivada de una constante 0. ¿Qué más? Derivada de una función que depende de la variable respecto de la que estamos derivando, ¿no? Que multiplica, ¿no? La constante fuera de la derivada, en una suma la derivada se distribuye, la derivada de un producto es igual a la derivada del primer factor por el segundo sin derivar más el primer factor por la derivada del segundo, y la regla del cociente que te dice lo siguiente, ¿no? Te dice, ¿no? Derivada de un cociente. A ver, un poquito. No quiere moverse esto. Ahí. Derivada de un cociente. Derivada del numerador por denominador sin derivar, menos numerador sin derivar, derivada del denominador sobre denominador elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí tu y', si yo empiezo a aplicar la formulita, tendrá que ser lo siguiente, te dicen, ¿no ven? Te dicen, voy a hacer paso a paso. Derivada del numerador, aquí está, x' por denominador sin derivar, x, neperiano de x, menos numerador sin derivar, que es x, por derivada del denominador. Estoy colocando todo en función de primas. Todavía no he derivado. Estoy haciendo para poder familiarizarme con las fórmulas, ¿ya? Es así. Todo eso sobre denominador elevado al cuadrado, ¿no? Y aquí atrás tengo mi tabla de derivadas. Díganme, ¿cuánto vale derivada de x? Muchachos, respecto 1. de 1. Del 1. logaritmo más necesito. Derivada del logaritmo. 1 sobre x. Eso, muy bien. Entonces aquí mi y', de acá directamente, puedo poner igual, ¿no? Mi y'. Este dice, derivada de x es 1 por denominador sin derivar, ¿no? Menos x sin derivar, derivada del logaritmo. Hemos dicho que es 1 sobre x, ¿no? Todo eso dividido entre logaritmo de x elevado al cuadrado, ¿no? Tu y' resultó ser, simplificando,
neperiano de x menos 1, ¿no? Menos 1. Todo eso dividido entre logaritmo neperiano de x. ¿Perfecto? ¿Sí o no? ¿Todo bien? Vamos a ponerle ejemplo 2. Estoy practicando las reglas, ¿ya? Ejemplo 2. Ejemplo 2, ¿ya? Lo mismo. Ahora voy a ir un poquito más lejos, ¿ya? Calcule, digo, calcule. Calcule y' en 2 puntos. Si y es x al cubo seno de x, todo eso dividido entre arco tangente de x. Listo. ¿Por qué método o regla derivas esta expresión? Ayúdenme. ¿Por qué regla? Por la figura 5. A ver, vamos a ver acá. Un poquito más voy a extender incluso. Le voy a poner más e a la x aquí. ¿Ya? Más e a la x. Aquí veo sumas, veo multiplicaciones, veo divisiones también. ¿Cuál es la operación más importante? ¿Esta suma, la multiplicación o la división? La más importante hablando en el sentido de que agarra a todos los términos, los vincula. La división. La división. La división agarra a x al cubo al seno de x. La suma solamente al arco y a la exponencial, no a las otras dos. La división es más importante en esta expresión. Entonces, lo primero que hay que hacer es derivar por regla de la división, del cociente. ¿Estamos? ¿Qué te dice la regla del cociente? Igual, paso a paso voy a hacer nuevamente, ¿ya? La regla del cociente te dice derivada del numerador, que es todo esto, le voy a poner prima, ¿ya? Por denominador sin derivar. Voy a copiar todo eso por denominador sin derivar. Paréntesis. Menos te dice, ¿no? Menos. Ahora no me ha alcanzado. Entonces, esto voy a recortar un poco. Lo voy a borrar, no más. Que se quede como recuadro, ¿ya? Estamos recordando más. Esto voy a bajar un poquito para tener espacio. Menos te dice, ¿no? Numerador sin derivar. Este es tu numerador por denominador o derivada del denominador, ¿no? Caramba, no he agarrado bien. Ahora sí. Ya está. Prima. Todo esto dividido entre ¿cuánto? Denominador elevado al cuadrado. De arco tangente de x más e a la x. Todo esto elevado al cuadrado. ¿Está bien? Y prima. Y prima. Ya estamos empezando. Miren. Derivada. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí tienes, puedes derivar. ¿Estamos de acuerdo? Pero en la primera parte voy a tener que hacer lo siguiente. ¿Ya? Aquí tendríamos lo siguiente. El primer factor aquí se está derivando. ¿Cómo se deriva a un producto? La propiedad número 4. Aquí tienes, estás derivando a x al cubo por seno de x. Aquí me voy a crear un corchete, ¿ya? Un corchete. ¿Qué te dice la regla del producto? Derivada del primer factor, que es x al cubo. Paso a paso estoy haciendo, miren. Por el primer factor sin derivar, que es seno de x. Más te dice, más el primer factor sin derivar
Voy a llevar esto un poquito más a la derecha, que es x al cubo por derivada del segundo factor. Todo lo que he hecho es simplemente desarrollar la derivada de un producto en este primer paréntesis, ¿no? Porque ahí tienes un producto. Y recién vamos a proceder a derivar, ¿ya? Mire, y'. ¿A qué es igual derivada de x al cubo? Me van a ayudar. Derivada de x al cubo. Aquí aplicamos la regla de la potencia. ¿Qué te dice? Base, variable, exponente, constante. El exponente baja a multiplicar y tienes la potencia, pero disminuida en una unidad de la potencia original. Entonces, derivada de x al cubo, ¿te acuerdas qué es? 3x cuadrado. ¿Están de acuerdo o no? Muchachos. Sí, ingeniero. Listo, aquí tienes seno de x. Más te dice esto, ¿no? X al cubo sin derivar, se queda acá. Derivada del seno de x. Derivada del seno de x, aquí he visto que es las fórmulas 6. Coseno de x. ¿Me han entendido hasta acá, no ven? No. Paréntesis. ¿Qué más te dice? Sí. Al lado tienes este factor que no está derivado. Se queda. Al cotangente de x más e a la x. Esto lo voy a elevar un poquito más porque al lado creo que tengo un quebrado. ¿Ya? Aquí te dice menos. Menos. ¿Ya? X al cubo, esto no está derivado. Más seno de x, ¿no? Aquí tendríamos lo siguiente. Aquí me falta el más, se ha perdido, ¿no? Más. Y aquí esta línea debería ser más larga. Ahí. Listo. Hasta aquí todo bien, ¿no? Ayúdenme. Ahora sí. Aquí tienes este paréntesis derivado. Pero esto no es producto. Viene a ser suma, ¿no? Suma, dice. ¿A qué es igual la derivada de una suma? ¿Qué pasa si estoy derivando un sumando? Propiedad 3. La derivada en una suma se distribuye. Aquí tienes al cotangente de x más e al x, pero todo eso es derivada. La derivada se distribuye a este primer sumando, luego al otro sumando. Es decir, tengo que derivar al cotangente de x. ¿A qué es igual derivada del arcotangente de x? Fórmula número 14. ¿Lo tienen? 1 sobre 1 más x al cuadrado. Derivada de e a la x, la fórmula 4. La propia e a la x, ¿no? Entonces aquí tendríamos derivada del arcotangente. Aquí hay un signito que no me gusta. Le voy a borrar. Ok, arcotangentes aquí, ¿no? Derivada del arcotangente 1 sobre 1 más su argumento al cuadrado más derivada de e a la x es la propia e a la x. ¿Ya está? Ya está derivado todo, ¿no? Ya habríamos terminado con el proceso de derivación. Ahora lo que sigue sería simplificación. Si es que me piden simplificar. ¿Me han entendido, muchachos? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. A ver, vamos a ver. Voy a abrir otro documento. A ver, ojalá que no quiero este teclado. Vamos a derivar una funcióncita. A ver, creo que está acá. Aquí. Es el primer examen creo que les he tomado. En el 2020 estábamos en pandemia, ¿no? Aquí tiene que estar. Espero. ¿No? Bueno, miraremos. A ver. Quiero calcular una derivada. Aunque para esta necesito regla de la cadena. Esperaremos a avanzar nuestra regla de la cadena y vamos a hacer esta derivada que les he puesto aquí. ¿Dónde está? No está aquí.
Debe estar un semestre antes. Segundo parcial. Sí, efectivamente, aquí había estado. ¿Ya? Bueno, avanzaremos regla de la cadena. Ahora esto es bien importante. Regla de la cadena. ¿Ya? Miren, digo acá. Sea. Esta regla de la cadena no es nada más que la derivada de la composición de funciones, ¿no? Aquí pondremos derivada de la función compuesta, ¿no? De una función compuesta. Bien. Entonces, de esto se trata la regla de la cadena. Aquí le voy a poner en sea, ya, f igual a f de x. O le pongo y. Y le pongo no, f está bien. Y sea g igual a g de x, aunque sé que son y, ¿no? Entonces lo que yo quiero es lo siguiente. Tú sabes a qué es igual la composición de funciones, ¿no? ¿A qué es igual f de g de x? Tú sabes que esto es f evaluada en g de x. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí, sí está bien. Sí, ingeniero. Ahora, lo que se quiere es derivar esa composición. Bien, tienes aquí. Esto todavía no lo voy a omitir, ¿ya? Quiero derivar f de g', ¿ya? ¿Qué te dice la regla de la cadena? Te dice que esto es la derivada de f evaluada en g. Sabemos eso, ¿no? F evaluada en g'. ¿Estamos de acuerdo? Y la regla te dice que esto es derivada de la función de afuera por derivada del interior. Eso es. Esa es la regla de la cadena. ¿Ya? Esto lo voy a borrar, no va a confundir. Eso es, ¿no? Entonces, la voy a poder remarcar y la voy a anotar de otra forma, según las dependencias, ¿ya? Esto, lo siguiente. Dices aquí, sea, aquí vamos a tener f, que depende de g, y g que dependa de x, ¿ya? ¿Qué te dice? Para hallar la derivada de f respecto de x, tienes que pasar antes por g. Va a ser igual, te dice, a la derivada de f, pero respecto de g. Por
Aquí le pondremos con otro color, voy a poner a G ya, para que se note. F, G. Entonces sería derivada de F respecto de G por la derivada de G respecto. Esta es la regla de la cadena también, es lo mismo, ¿no? Derivada de la función de afuera, que es F, por la derivada de la función de dentro, que es G. F', esto es G', lo mismo. Entonces aquí tendríamos lo siguiente. Entonces eso te dice, ¿no? Está diciendo que para ir de F a X, primero tienes que pasar por G, y de G recién vas a X, ¿no? Esta es la regla de la cadena. La vemos, pero desde el otro esquema. Ahí está. A ver, pero en forma práctica la voy a entender de esta manera, ¿no? Aquí le ponemos explicación práctica, ¿ya? Explicación. Explicación práctica. Bien fácil. Atiéndanme. Miren. Y le pondremos ejemplo, pues con ejemplo le pondremos. No me está funcionando el lápiz. Ejemplo 1. Aquí está, ¿no ve? Me van a ayudar. Este es facilito. Si y es seno de x de la variable, ¿cuánto vale su derivada? Lo hemos visto hace un momento. Aquí es igual y. Coseno de X. Eso. Coseno de x. Tú te acuerdas que la composición se hace de la siguiente manera, ¿no? Donde veas x, ahora le pones g. Así es, ¿no veo? No. Puedes colocar otra expresión, ¿ya? Entonces dices, ahora, ya no se trata de derivar seno de x. Se trata de derivar, donde veas x le pones otra función. Y esa función la vamos a llamar u nosotros, ¿ya? Derivada del seno de u. Ya no es x, sino es u. En lugar de x, sabes que se reemplaza con otra función. Esa es la composición, ¿ya? Y aquí mismo es bien fácil identificar entonces. ¿A qué es igual y'? Es igual, como te dice, miren, sigues derivando la función de afuera como las sabes derivar, pero tienes que multiplicar por derivada del interior. Es decir, derivada del seno de u. ¿Cuánto vale? Derivada del seno es coseno. Derivada del seno de u, coseno de u. Solamente que cada vez que multipliques, mira, el argumento ya no es x. Pues derivada del seno de u es coseno de u por derivada del interior. Lo que ya no es x, por u'. ¿Me han entendido? Más todavía. Aquí mismo, miren, y igual al seno. Ya no va a ser x, va a ser otra expresión. Seno de 3x a la cuarta más e a la x. ¿Cuánto vale su derivada? ¿Cuánto vale su derivada? Te dice, ¿no? La y', seno de esta expresión, es lo mismo, pero de esta expresión. Sigue siendo lo mismo, pero tienes que multiplicar por derivada del interior, te dice. ¿Qué es el interior? Eso que ya no es x. Esto tiene que derivarse derivada del interior. Listo.
Si terminamos esto, esto vendría a ser y', coseno de toda esta expresión, tal cual, pero por derivada del interior. Esto, derivaremos. La derivada de 1 suma se distribuye. Derivada de 3x a la cuarta. 3 sale por la derivada de x a la cuarta baja el exponente 4x al cubo. Ese 4 por este 3 se vuelve 12x al cubo. Más, es una suma. Derivada de a a la x es e a la x. ¿Se ha entendido? Esa es la regla de la cadena. ¿Me han comprendido, muchachos? ¿O nada? Vamos a hacer ahorita ejemplos de exámenes. Ejemplo 2, le voy a poner ya. Vamos a hacerlo con el logaritmo. Listo, miren. Sea y igual a logaritmo de x. Logaritmo de x. ¿Cuánto vale la derivada del logaritmo de x? Y'. Aquí está. La fórmula número 5 es. ¿La tienen? Exacto. La derivada de esta función es 1 sobre su argumento. Derivada del logaritmo 1 entre su argumento. Eso es. La cosa es cuando ya no es x. Ahora le ponemos. ¿Sí? Ahora, si tienes y igual a, ya no neperiano de x, sino neperiano de u. Su derivada es tu y'. ¿Cuánto vale? Sigue siendo lo mismo. 1 sobre su argumento. Por derivada del interior, lo que ya no es x. Por u'. ¿Me han entendido? A ver, más todavía. A ver, le voy a poner más. Aplicando siempre esto. Si y fuese el logaritmo de 2 a la x más x cuadrado. ¿Qué te dice la fórmula? Tu y' es 1 dividido entre el argumento. Este es el argumento. Por derivada del interior, lo que ya no es x, este es el interior, ¿no? Entonces, por derivada de esto, ¿no? Y tu y' resulta ser, ¿no? Todo esto por derivada en una suma. Se distribuye, ¿no? Listo. Derivada de la exponencial. Base constante exponente variable. Debe ser la fórmula 3 aquí. Derivada de a la x, no es x a la n. X a la n es base variable exponente constante. Este es lo contrario, base constante exponente variable. Es decir, que es lo mismo por neperiano de la base. Entonces, derivada de 2 a la x es lo mismo 2 a la x neperiano de 2. Más derivada de x cuadrado. Este sí es potencial. Baja el exponente y x va a ser elevado a la 1. ¿Se ha comprendido hasta ahí? ¿Sí o no? Un ejemplo más y ya con esto vamos a cerrar la explicación de regla de la cadena. Ejemplo, ¿no? Ejemplo 3, ¿ya? Aquí tenemos. Sea y, le voy a poner arco tangente de u. ¿Cuánto vale y'? Voy a ver ahorita la formulita del arco tangente. Aquí está, la número 14, derivada del arco tangente de x. 1 sobre 1 más su argumento al cuadrado. Derivada del arco tangente de u será 1 dividido entre 1 más su argumento al cuadrado. U al cuadrado. ¿Está bien? Hasta ahí sería si fuese x, ¿no? Pero como no es x, por derivada del interior. El interior venía a ser u', lo que ya no es x. ¿Me han entendido regla de la cadena? ¿Sí o no?
Sí, ¿no? Sí, Tal vez ingeniero. para que esto sea más contundente, era que hagamos con la y igual a arcotangente de x nomás, ¿no? Y, si tienes arcotangente de x, tu derivada, tu y', es 1 sobre 1 más su argumento, que es x al cuadrado. Ahí termina, porque esto no es una función compuesta. En cambio, el cotangente de u, sí. ¿Se comprendió? Sí, Ya. ingeniero. Un ejercicio vamos a hacer o dos tal vez. A ver, voy a copiar más fórmulas abreviadas, voy a poner, ¿ya? Fórmulas abreviadas. Que son importantes igual, ¿ya? Una de esas es derivada de la raíz cuadrada. Es una fórmula abreviada que vamos a usar, ¿ya? Si aquí tienes raíz cuadrada de x, la pregunta es, ¿cuál es la derivada de la raíz cuadrada de x? Caramba. Aquí está, ¿ya? Derivada de la raíz cuadrada de x. Esto se puede trabajar fácilmente, ¿no? ¿Sabes que la raíz cuadrada de x es x a la 1/2? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Ya. Derivada de la función potencial. Cuando la base es variable, el exponente constante, baja el exponente, te dice. 1/2 y x, el exponente va a ser el original menos 1. ¿Están de acuerdo o no? Es decir, que me Sí, da está bien. 1/2 por x a la menos 1/2. ¿Está bien? Si lo veo mejor, esto es 1 sobre el exponente negativo, se cambia de posición y se va al denominador, ¿no? Sería x a la 1/2. ¿Estamos? Pero aquí abajo vuelvo a transformar la raíz. ¿Está bien mi formulita o no? ¿Es eso? Sí. Entonces, esta es la abreviación que quiero hacer directamente, aunque sé que sale de la regla de la potencia, ¿no? Derivada de raíz cuadrada de x. Y tú me dices directamente, derivada de la raíz cuadrada es 1 sobre 2 veces la misma raíz. ¿Se entendió o no? Sí, se entendió. No me dicten, pero. Bueno, como nosotros ya sabemos regla de la cadena, a mí me interesaría también saber cómo vendría a ser la derivada de la raíz cuadrada, ya no de x, sino de u. ¿Qué tal si aquí le pongo u? ¿No? Díctame, derivada de la raíz cuadrada de u, con la regla de la cadena. ¿Cómo sería? Derivada de una raíz, 1 sobre 2 veces la misma raíz. 1 sobre 2 veces la misma raíz. Ahí. 1 sobre 2 veces la misma raíz. Pero como no es x por derivada del interior, es decir, lo que ya no es x por u'. ¿Me han entendido, muchachos? Hay otra fórmula abreviada igual que tienen que conocer. Voy a poner otra fórmula abreviada. ¿Ya? Otra fórmula igual que va a ser muy útil, sobre todo la raíz es bien útil, ¿no? Y es la derivada de 1 sobre x. Miren. Derivada de 1 sobre x. ¿Cuál es su derivada?
Igual, con la misma regla de la potencia. 1 sobre x se puede ver como x a la menos 1, ¿no? Y de aquí baja el exponente menos 1 por x elevado a la menos 2 va a ser, ¿no? Si operamos, esto va a ser menos 1 y si esta se vuelve potencia positiva, bajaría como x al cuadrado. ¿Me han entendido? Entonces esta es la fórmula abreviada. Derivada de 1 sobre x. Directo tienes que hacer esto ya la siguiente vez. Derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado, ¿no? La otra fórmula abreviada igual que la tienen que manejar en forma directa. Sabiendo esto, yo sé que me vas a ayudar. ¿Cuál sería la derivada de 1 sobre u? Si es que ya no es x, sino composición de funciones. Díctenme derivada de 1 sobre u. Menos 1 sobre x al cuadrado por la derivada de u. Menos 1 sobre u al cuadrado, perfecto. Bueno, como no es x, por derivada del interior. Por u'. ¿Se comprendió? Sí, ¿no? Sí, Ah, ingeniero. hagamos nuestro primer ejercicio. Para que entre aquí todo. ¿En qué número de problema vamos? Problema 22, ¿no? Problema 22. No estamos tan mal, estamos en problema 22, ¿ya? Vamos. Voy a traer aquí de un documento que tengo, de este precisamente. Dice aquí. A de y prima. Y simplifica al máximo, dice, ¿ya? Luego, no sé si les ha salido todo. Luego, ¿dónde estás? Luego, evalúete, dice. Evalúe en x igual a 1. ¿Ya? ¿Y dónde está mi función? Esta es. ¿Listo? Y igual a el arcotangente del seno de x, coseno de x sobre seno de x, coseno de x. Le voy a poner solución. No sé si entraba todo esto acá. Si lo achicaba, sí, ¿no? Tranquilo. Aquí está. ¿Ya? Listo. Bien, me van a ayudar. Le voy a poner solución. ¿Qué fórmula crees que tengas que usar acá? Derivada del arcotangente de x, ¿no? Y no de x, de u, que vendría a ser una función compuesta. ¿A qué es igual la derivada del arcotangente de u? ¿Se acuerdan, muchachos? Era 1 dividido entre ¿cuánto? 1 más su argumento al cuadrado por derivada del interior, como esto no es x, por u'. ¿Qué tal? ¿Me han entendido? Entonces, tu y' viene a ser, ¿no? Derivada del arcotangente. 1 dividido entre 1 más el argumento
seno de x más coseno de x sobre el seno de x menos coseno de x, no ese es su argumento. Todo eso elevado al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Por, te dicen, ¿no? Por. Derivada del interior, y el interior es esto mismo, ¿no? Todo esto es el interior. Por derivada del interior, es decir, prima. ¿Qué tal? ¿Me han entendido hasta aquí? ¿Sí o no? ¿Todo bien, muchachos? Sí, ingeniero. Ya, y' viene a ser todo esto, porque aquí no está derivado, simplemente operar. ¿Por qué regla derivas esa expresión ahí que está quedando entre paréntesis? La del cociente. O la regla del cociente, ¿no? ¿Qué te dice la regla del cociente? Derivada del numerador, paso a paso estoy haciendo, por denominador sin derivar. Menos 3. Numerador sin derivar. Por derivada del denominador. Un poquito más a la izquierda voy a mover esto. Borraremos un pedacito que se necesita espacio. Quizás. Y todo esto. Oh, muy bien. Me va a ayudar. Ya, ahí, ¿no? Y aquí tendríamos derivada del denominador. Seno de x menos cos de x, ¿no? Prima. Ahí está. Prima. ¿No? Sobre denominador elevado al cuadrado. Esa es la regla del cociente, ¿no? Entonces, tu y', aquí creo que no sé si empezar a simplificar ya no más, o despuesito. Creo que despuesito, ¿ya? Voy a operar esto, porque te dice simplificar al máximo. Aquí no hay derivadas, ¿no? No hay derivadas. Pero sí en este otro sector. A ver. Digo, por es esto, ¿no? Me van a ayudar. Aquí tienes una suma. ¿Qué pasa cuando tienes derivada de una suma, muchachos? ¿Qué pasa con la Se derivada? distribuye la derivada. Exacto, se distribuye. Si se distribuye, ¿qué tendríamos acá? Derivada del seno, ¿cuánto es? Coseno de Eso. x. Más, dice, se distribuye en una suma. Derivada del coseno. Menos seno de x. Correcto. Y al ladito, ¿qué tienes? Creo que tienes algo parecido, ¿no? No sé si cambiarle el signo, no, que se quede nomás tal como está. Seno de x menos coseno de x. Aquí tienes menos, ¿no? Esto no se ha derivado, es seno de x más coseno de x. Ahora sí, aquí tienes igual otra suma. Derivada del numerador. Derivada de, se distribuye, ¿no? Hemos dicho. ¿Qué tendríamos ahí? ¿Derivada de cuánto? Del seno. Coseno de Menos. Derivada del coseno. Menos seno, ¿no? Por este menos, seno se vuelve. Listo, ya hemos acabado la derivación. Terminamos. Ahora es simplificar. Ya hemos acabado cálculo 1. Ahora es simplificación.
¿Me han entendido hasta aquí? ¿Sí o no? Ya. Miren lo que voy a hacer ahorita, para no perder tiempo. Aquí tienes tu y' y la voy a empezar a operar, ¿ya? Ya es que hay que simplificar nomás. Aquí tendríamos una línea de quebrado de este tipo, un poquito va a crecer, ¿ya? Si saco mínimo común, aquí tendríamos seno de x menos coseno de x. Todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Más 3, esto es más de color verde, más, ¿ves? Seno de x más coseno de x elevado al cuadrado, ¿no? Todo eso dividido entre lo mismo, ¿no? Quiero decir, seno de x menos coseno de x al cuadrado. Aquí hay un 1, ¿no? Aquí hay un por se está multiplicando acá. Y esta línea de quebrado igual se va a simplificar un poquito. ¿Ven? Aquí hay términos semejantes. Si yo le factorizo el signo al primer factor, menos le pongo, aquí adentro, ¿qué tendríamos? Aquí adentro tendríamos, si factorizo el signo aquí, seno de x menos coseno de x. ¿Qué tal? ¿He factorizado bien el signo, sí o no? Del primer factor. ¿Sí? Sí, Y lo he hecho ingeniero. porque hay otro igualito. Y esto se va a ver al cuadrado. ¿Cómo es? ¿Está bien o está mal? Menos. A este ladito tienes seno de x más coseno de x, también elevado al cuadrado. ¿Qué dice? ¿Está bien? ¿Qué tal? ¿Estamos o no estamos? ¿Hasta ahí todo bien? Y simplificamos, pues, ya estamos. Esto, caramba, se va con esto, ¿o no? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya es simplificar, ya hemos acabado la división. Y' es, voy a anotar un solo denominador, porque todo esto se va a multiplicar por 1. Vamos, ¿no vemos? Me van a ayudar. Esto es paréntesis, voy a desarrollar este binomio aquí adentro. Esto es seno al cuadrado de x menos 2 seno de x coseno de x más coseno al cuadrado de x. ¿Qué tal? ¿Estamos bien o estamos mal? Hasta ahí. Está bien, ingeniero. El segundo vamos a desarrollarlo igual. Ahí. Le voy a poner menos iguales, ¿no? Paréntesis. ¿Qué dice? Seno al cuadrado de x más 2 seno de x coseno de x más coseno al cuadrado de x. ¿Qué tal? ¿Está bien? Y abajo tendríamos de esto, ¿no? Que parece ser lo mismo. Ah, creo que me estoy chacreando. Sí, ¿no? Claro, mira, más chacrita. Sí me he fijado por observación. Bien, su compañero, ¿no? Esto de aquí es lo mismo, solo que hay que factorizar el signo. Tendríamos
un corchete voy a colocar. Factorizo el signo y tendríamos todo esto, ¿no? Lo mismo. Esto ya se ha ido, ¿no? Tendríamos esto y esto va a ser positivo. Y abajo tienes esto, que es lo mismo. ¿Están de acuerdo que es lo mismo? ¿Pueden visualizarlo? Sí, ¿no? ¿Cuánto vale la Y'? Eso. Y' vale menos 1. Ya está. Hemos acabado ese ejercicio de derivación.